Bien, hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Le doy la más cordial bienvenida a mi canal, ¿no es cierto?, sobre lo que tiene que ver, o voy a abordar lo que es conocimientos en el área de circuitos eléctricos, ¿no es cierto?, resolución de circuitos eléctricos, aplicando las distintas técnicas de análisis del circuito eléctrico y los teoremas, ¿no es cierto?, y trataré de ir avanzando primero en corriente directa y para luego armar otro conjunto de videos con esto mismo, tomando esta misma concepción, pero en corriente alterna, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar con la unidad 1, corriente y resistencia, donde quiero empezar con la parte teórica, con el marco teórico. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿no es cierto?, como todo lo tenemos en un clic con la tecnología de la información, con todos los avances que tenemos, ¿no es cierto?, el Internet, por supuesto, me estoy refiriendo. Entonces, a veces queremos resolver los ejercicios de manera rápida. Queremos nosotros abordar cualquier circuito, ya sea por ley de Ohm, ya sea por Kirchhoff, por nodos, por Thevenin, el método que sea, lo queremos abordar sin tener en claro los conceptos teóricos. Entonces, claro, puede venir la frustración de no poder hacer el ejercicio porque quizás la concepción teórica no la tenemos clara. Entonces, precisamente, voy a armar esta serie de videos donde siempre empezaré con los conceptos teóricos para que ustedes se van a dar cuenta que a medida que vayamos avanzando, si ustedes se dedican, ¿no es cierto?, y tienen disciplina, van a ver que cuando estemos resolviendo ejercicios, si han entendido bien el marco teórico, la resolución del ejercicio es precisamente tener en cuenta la concepción teórica para luego abordar el circuito y resolver y aplicar el método matemático o los cálculos matemáticos. Pero es muy importante tener en cuenta el marco teórico, y eso es lo que voy a empezar a hablar en este primer video, que voy a tratar de que sean de no más allá de 1 hora, para que tampoco se aburran, ¿no? En todo caso, a medida que vaya avanzando el video, y si usted quiere hacer anotaciones, usted puede hacer el stop, ¿no es cierto? Detiene el video, hace algunas anotaciones, o estira los pies, se va a tomar agua. La idea es que se sienta como en una clase, ¿no? La idea es que se sienta como en una clase donde usted quiera ir aprendiendo toda la parte de circuitos eléctricos, tanto en corriente directa como en corriente alterna, ¿no es cierto?, empezando siempre con la concepción teórica. En cualquier área del conocimiento, nunca se le olvide este consejo que les voy a dar. Tengan siempre en cuenta la concepción teórica. De nada sirve abordar ejercicios en cualquier área, como les dije, circuitos, electrónica, amplificadores, mecánica, química, en fin. De nada sirve resolver problemas, hacer ejercicios de manera mecánica, sin saber lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, porque no me va a quedar un aprendizaje significativo. Y la idea es que, como vamos a ir viendo, la concepción teórica es muy importante para luego abordar ejercicios que después nos puedan ir abriendo nuestra mente para ver cómo se aplica toda esta concepción, que parece bastante simple, pero cómo la podemos aplicar en nuestro ámbito laboral. En este caso, si usted es estudiante de ingeniería eléctrica o tecnología en electricidad, usted va a ver que estos simples conceptos y estas técnicas de análisis, aunque uno no las resuelva en el campo laboral, porque si bien es cierto, ustedes el día de mañana no van a resolver ejercicios por Newton, por Thevenin, pero como está de moda hoy en día los sistemas SCADA, ¿no?, los sistemas de control de adquisición de datos, que te permiten analizar sistemas eléctricos, hablando de nuestra área, por ejemplo, toda esa información que reciben esos software viene de esta concepción teórica. Entonces, todos esos cálculos que usted ve, todas esas simulaciones que usted ve cuando la persona está en una central hidroeléctrica, por ejemplo, o analizando un sistema de potencia, una subestación, que te lo van mostrando en un panel de control, esa concepción teórica, toda esa data que tiene esos software parten de todos estos conceptos básicos que vamos a ir viendo. ¿Ya? Espero no aburrirlos, espero les guste, ¿no es cierto? Y si se van interesando en aprender más, no se queden con este conocimiento, comparte con aquellos que tú crean que les pueda ser de utilidad, ¿no es cierto? Y suscríbete a mi canal para que estés pendiente cada vez que se suba material en el área de los circuitos eléctricos, que es el primer tema que quiero abordar. Muy bien, dicho esto,
avancemos en nuestra pizarrita, ¿no? Yo voy a trabajar como si fuese en una pizarra, como si estuviese en una clase, ¿no es cierto? Ustedes me pueden dejar su sugerencia, si el lienzo está muy pequeño, un poco más grande, si el marcador, el plumón está muy fuerte, ¿no es cierto? No se ve bien. Escucho su sugerencia en todo caso. Muy bien, empecemos entonces. Dicho esto, vamos primero con los conceptos básicos para después empezar a abordar circuitos, ¿no es cierto? Al final, a trabajar con circuitos serie paralelo, que es lo más común con la cual empezamos, ¿no? Ya, entonces vamos a colocar acá circuitos, ¿no es cierto? Circuitos, pero bueno, ustedes saben, la tecnología propia siempre, esto no pasa en una clase presencial, por supuesto, pero bueno, ustedes saben que la tecnología no es del todo perfecta. ¿Ya? Entonces, coloquemos acá circuitos, ¿ya? Circuitos con resistencias, ¿no? No voy a hacer todo en una sola clase, quizás esto lo tenga que distribuir en dos clases para luego después empezar a hacer ejercicios sobre esta primera parte que, como les dije, es la concepción teórica, ¿no? Y después vamos a ir abordando ya métodos de solución de circuito para que vean cómo aplicamos estos conceptos a la solución de circuitos eléctricos. Muy bien, entonces, corriente eléctrica. Empecemos por la primera parte. Ya, yo me voy a ir corriendo por acá, voy a ir borrando a medida que vaya avanzando. Y como le dije, si usted quiere ir, puede detener el video, anotar lo que le interesa y después puede seguir estudiando, ¿no? Muy bien, corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica, vamos a anotar por aquí, ¿no? Un concepto muy importante para todos aquellos que estamos en esta área, que queremos obtener un título en el área, ¿no es cierto?, de la electricidad, ¿ya? O en el área de la ingeniería eléctrica. La corriente eléctrica, como todos sabemos, la denotamos con la letra I, ¿ya? En algunos libros incluso la denotan con la letra I minúscula, ¿no es cierto? Y se define de la siguiente manera. Desde el punto de vista conceptual se define como el movimiento de carga eléctrica, ¿no es cierto? O como el flujo de carga eléctrica a través de la sección transversal, perdón, disculpen, de un material conductor. Vuelvo y repito, la corriente eléctrica se define como el flujo de carga eléctrica o como el flujo de carga, ¿no es cierto?, a través de la sección transversal de un material conductor. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar entonces lo que es un material conductor y lo que es un material no conductor, ¿ya? Recordemos que los materiales conductores son aquellos que permiten el movimiento de carga eléctrica a través de su sección transversal. Y los materiales no conductores son aquellos que se les hace muy difícil mover la carga eléctrica en su interior, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cobre, el aluminio, ¿no es cierto? Son ejemplos de materiales conductores, ¿ya? El plástico, el vidrio Pyrex, como le dicen algunos, son ejemplos de materiales no conductores. Entonces, empecemos con un pequeño gráfico para que ustedes vayan entendiendo este primer concepto y vamos a ir empezando a plantear nuestras primeras ecuaciones. Entonces, yo tengo, ¿no es cierto?, un material conductor, digamos, de sección transversal uniforme. Vamos a trabajar con secciones transversales uniformes, es decir, que la sección del material conductor es la misma en cualquier corte transversal que yo haga, porque también yo puedo tener flujo de corriente eléctrica a través de la sección transversal de un material que no tenga precisamente una sección transversal uniforme, ¿no? Vamos a partir nosotros con materiales conductores con sección transversal uniforme. Supongamos entonces que tenemos un material conductor de largo L, longitud L, ¿no es cierto? Y cuya sección transversal, en cualquier parte, como yo les dije, ¿no es cierto?, es constante, ¿ya? Es decir, en cualquier punto donde se haga un corte transversal, ¿ya? En cualquier punto donde se haga un corte transversal, esa sección transversal siempre va a ser la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que el área de la sección transversal siempre va a ser constante.
Y si yo hago un corte transversal acá, siempre voy a tener, si ustedes se fijan, un área de un círculo. Y el área de un círculo, debemos recordar, ¿no es cierto? El área de un círculo es igual a pi r cuadrado, siendo r el radio de este círculo, que es el mismo radio, ¿no es cierto?, de todo el material, asumiendo que el material es de sección, es cilíndrico, ¿no? Porque podemos tener una barra cuadrada, por ejemplo, una barra cuadrada conductora, o puedo tener una barra rectangular conductora. Ahí la sección transversal es distinta. Ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Muy bien, entonces sacamos dos terminales, por supuesto, y queremos mover la carga eléctrica. Nosotros queremos mover la carga eléctrica a través de este material conductor, a través de su sección transversal. Por lo tanto, para yo mover la carga eléctrica necesito algo que le impulse, una fuerza externa. Fíjense que estoy abordando puro material teórico. Estoy abordando solamente conceptos, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de fuerza externa necesito yo para mover la carga a través de este material conductor? Pues bien, como todos la conocen, ¿no? Necesitamos una pequeña pila, batería, como ustedes quieran llamarle, o también como se le llama, como se le define en los libros de física que cubren la sección de electricidad y magnetismo, una fuerza electromotriz, ¿no? Una fuerza, ¿no es cierto?, electromotriz. Espérense un poco. Déjenme borrar acá, ¿no? Una fuerza electromotriz. ¿Ya? Vamos a utilizar este que es un poquito más... Ahí está. Entonces, ¿qué es una fuerza electromotriz? Bueno, primero vamos a colocar por acá, ¿no es cierto?, el concepto, fuerza. Vamos a escribir por acá el concepto, ¿ya? O el significado de las siglas que tienen ahí FEM para que no se confundan, ¿no? Fuerza electromotriz, que se denota con las siglas FEM, ¿no? Fuerza electromotriz. Como su nombre lo indica, una fuerza electromotriz, es decir, es un dispositivo que tiene la capacidad de empujar la carga eléctrica, ¿no es cierto?, y moverla a través de un material conductor. Véanse, fuerza electromotriz, motriz de movimiento, electro, de carga eléctrica, y la fuerza que tiene para empujarla. Recuerden que cualquier fuerza que se le aplica a un objeto, una partícula, este se va a desplazar. Entonces, una pilita, cuando yo la conecto a los terminales de un material conductor, ¿no es cierto?, va a tener la capacidad de mover la carga eléctrica a través de la sección transversal de ese material conductor. ¿Ya? Si lo vemos carguita por carguita, es como si estuviesen pasando a través de toda la sección transversal de este material conductor, ¿no es cierto? Se está moviendo así, se está moviendo así, a través de la sección transversal de ese material conductor, ¿no? Entonces, claro, si ustedes tienen conocimientos de lo que es la carga eléctrica, ¿no? Fundamentalmente lo que es la estructura del átomo, recordemos que el átomo, ¿no es cierto?, los modelos atómicos se componen de un núcleo y de una órbita. En el núcleo tenemos todo lo que es la carga positiva y la carga neutra, y alrededor del núcleo tenemos la carga negativa orbitando alrededor del núcleo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? En ese entonces, cuando uno habla bajo esa concepción, está hablando de carga eléctrica, pero como aquí queremos trabajar en función de lo que es los conceptos de corriente y voltaje para luego aplicar los circuitos, entonces, ese movimiento de carga eléctrica, cantidad y cantidad de carga eléctrica, miles y miles de carguitas que se están moviendo acá, ¿no es cierto?, es lo que nosotros lo llamamos como corriente, ¿no? Es el flujo de corriente es el flujo de carga eléctrica, perdón, a través de la sección transversal de un material conductor, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros denotamos con la letra I. Y la fuerza electromotriz, al ser el dispositivo que impulsa esa carga eléctrica para mover la carga eléctrica y que yo tengo una corriente eléctrica, se define de la siguiente manera. ¿Cómo se define una FEM? Se denota con esta letra a veces. En los libros la denotan con esta letra, ¿no? ¿Cómo se define una fuerza electromotriz? Bueno,
Una fuerza electromotriz, como su nombre lo dice, se define como la cantidad de energía, ¿no es cierto?, que se suministra a la carga para moverse de un punto a otro. Si ustedes se fijan, esto que está acá no es más que la definición de el potencial eléctrico o la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Vamos a entrar en esos detalles, que son detalles más matemáticos, pero para que ustedes vayan asociando conceptos, ¿no? Esto que está acá, que es trabajo, ¿no es cierto?, joules por unidad de carga eléctrica, no es más que la definición de potencial eléctrico. ¿Y cuál es y cómo definimos o cuál es la unidad en el sistema internacional del potencial eléctrico? El voltio, ¿no es cierto? Entonces, un voltio es la energía de un joule que desarrolla una carga de un coulombio para moverse de un punto a otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se conecta la diferencia de potencial en estos terminales, se empiezan a mover esas miles y miles de carguitas eléctricas y generan una corriente eléctrica. Por eso es que para tener corriente eléctrica necesito una diferencia de potencial. De ahí las dos están, ese es el link, ¿no es cierto? Ese es el enlace que tienen el concepto de voltaje o de diferencia de potencial eléctrico y la corriente eléctrica, ¿no? Si no tengo corriente eléctrica es porque no tengo ninguna fuente externa aquí que pueda mover la carga eléctrica, ¿no? Si no hay voltaje, hablando en sentido inverso ahora, si no tengo una diferencia de potencial aquí, no va a haber movimiento de carga eléctrica, por ende no va a haber corriente eléctrica. ¿Ya? Como primera concepción teórica de tener muy clara. Entonces, en resumen, la corriente eléctrica se define como el movimiento de carga a través de la sección transversal de un material conductor. Para que haya una corriente eléctrica, entonces tiene que haber una fuerza que mueva la carga eléctrica, y esa fuerza que mueve esa carga eléctrica no es más que una simple batería como la que usa el celular que ustedes usan, ¿no es cierto? La pila que tiene su laptop cuando ustedes la desconectan de la red, ¿no es cierto? Ella tiene la capacidad de mantener operativo el dispositivo, ¿no es cierto?, para que siga haciendo sus funciones normales. Que a medida que uno lo va usando, la pila obviamente se va desgastando, ¿no es cierto?, por el uso, dependiendo del uso que le demos, y cada cierto rato, ¿no es cierto?, tenemos que volver a conectarla. Por ejemplo, para que ustedes vean, ¿no?, los celulares al principio, los dispositivos inalámbricos, ¿no es cierto?, como los teléfonos celulares, tenían ese problema al principio, que la batería, ¿no es cierto?, duraba poco, ¿no?, para las funciones, y no tenía las funciones que tienen los celulares hoy en día, que ya no hablamos de celulares, hablamos de teléfonos inteligentes, porque es como una computadora. Y eso se ha ido mejorando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el celular lo desenchufábamos en la mañana para irnos a hacer nuestras labores diarias, ¿no es cierto?, al principio ya eran las 10, 11 de la mañana y ya había que estarlo cargando de nuevo. ¿Y eso por qué? Porque ese es el elemento, esa es una fuerza electromotriz que está moviendo la carga eléctrica que le suministra la corriente que necesita el dispositivo para poder realizar sus funciones. Encender la pantalla, teclear, ¿no es cierto?, escuchar la música, ¿ya? Y eso consume la energía de esa batería y por eso es que tenemos que cargarlo de nuevo. Que hoy en día eso se ha ido mejorando, ¿no? Si ustedes se dan cuenta hoy en día, con los avances tecnológicos, ¿no es cierto?, la pila de un celular prácticamente puede durarte, dándole medio uso normal, ¿no es cierto?, digamos uso normal, no estar encima del celular cada rato, puede durar casi todo un día, ¿no? Y 7, 8, 9 de la tarde ya puede estar desgastando, ya puede estar necesitando conectarse al cargador. Entonces, esos son ejemplos de lo que es una fuerza electromotriz, porque esos son fuerzas externas que son capaces de mover la corriente, de mover la carga para generar una corriente y hacer funcionar un dispositivo. Miren todo lo que sacamos de acá con este simple concepto. Entonces, la fuerza electromotriz, por ende, se define como ese agente externo capaz de mover la carga eléctrica de un punto a otro, porque la carga se viene por acá, se viene por acá y se viene por acá, la mueve de un punto a otro. Si llamamos este punto A y este punto B, entonces la carga eléctrica se está moviendo de este punto a este punto a través de toda esta longitud. Vamos ahora con algunas concepciones matemáticas entonces. Voy a borrar acá, ¿no? Voy a borrar acá para ahora, vamos a borrar acá.
¿no? Esto es como una clase cualquiera, ¿eh? Yo estoy aquí como si estuviese con una clase con mis estudiantes, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, vamos a borrar acá entonces. Y vamos a ir haciendo nuestras primeras, vamos a ir definiendo nuestras primeras ecuaciones. Entonces, la corriente eléctrica, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Dependiendo del nivel matemático en el cual estén ustedes, ¿no es cierto? Dependiendo del nivel o de la carrera académica que ustedes estén siguiendo, ¿no es cierto? La corriente eléctrica se suele definir de dos formas, miren. Se suele definir matemáticamente hablando, ¿no? Estoy hablando del punto de vista matemático, como la variación de carga, ¿no es cierto? Como la variación del flujo de carga, ¿no es cierto?, a través de la sección transversal de un material conductor en un instante determinado, ¿no? Es decir, matemáticamente hablando, y aquí va a depender del nivel matemático que usted tenga, ¿no? Espero que no apague el video en este momento, no estoy hablando de nada que pueda ser frustrante, ¿no? Es para ir armando conceptos, les puede servir a uno quizás que de los que están viendo este video, como a otros no, va a depender del nivel matemático en el cual usted esté y cómo le estén enseñando este tema, ¿no? Por ejemplo, por lo general, a los estudiantes de ingeniería, ¿no es cierto?, cuando entran a un curso de circuito eléctrico y con un nivel de matemático ya, por ejemplo, sabiendo derivadas e integrales, se les define de esta manera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la corriente es eso, es la variación de la carga, es como va variando. Recordemos que una derivada es una variación de algo en función de algo, ¿no? Cuando uno dice la derivada de y en función de x, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que varía la x, también va variando la y, ¿no es cierto? Hablando en términos matemáticos, cuando me refiero a esto, ¿no? De y a de x, ¿no? Bueno, esto tiene su aplicación, como les estaba diciendo, tiene aplicaciones en el campo de la ingeniería, y una es esta, la corriente, ¿no? La corriente se define desde el punto de vista clásico, ¿no? De lo que es el punto de vista utilizando la derivada, como la variación de carga en un instante determinado. Es decir, si la carga matemáticamente es una función del tiempo, yo puedo obtener la ecuación de la corriente en esa función del tiempo. Pero si la carga se mantiene constante a través de toda la sección transversal de ese material conductor, entonces utilizamos la definición básica, ¿no es cierto?, que dice lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerla por acá al lado. Vamos a plantearla acá. La corriente se define como la cantidad de carga Q que fluye a través de la sección transversal de un material conductor en un instante determinado, ¿no? Esta es la más básica. Esta es la que se enseña, por lo general la que se enseña en la enseñanza media, en el liceo, ¿no es cierto?, en un curso introductorio de electricidad, ¿no? Ya cuando, como les decía, ya cuando hay un nivel avanzado de matemática, entonces se trabaja de esta manera, con derivadas. Nosotros vamos a dedicarnos con esta. Si a alguien le interesa conocer más sobre esto, les puedo dejar un ejemplo, por supuesto, si alguien tiene conocimiento de derivada, ¿no? Pero si alguien quisiera ahondar más en esto, no hay problema en que me pueda contactar a través de mis redes sociales, que siempre se las voy a estar suministrando para que por ahí, si quieren profundizar en estos temas, ¿no es cierto?, me pueden contactar. Muy bien, entonces, la Q, como sabemos, la Q es la carga eléctrica, ¿ya? Déjenme borrar acá, la tecnología a veces no ayuda, ¿no? Esto no sucede en una clase presencial, ¿no? La Q, ya, vamos a utilizar mejor, siempre me equivoco con la costumbre de utilizar vamos a utilizar este mejor, ¿ya? Vamos a borrar acá. Ya, muy bien, entonces, la Q, como ustedes saben, en cualquier curso de electricidad básica, de teoría electromagnética básica, la Q, la letra Q, la definimos como la letra que utilizamos para la carga eléctrica, ¿no? La carga eléctrica, ¿ya? Y la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional, vamos a corrernos para acá, ya sabemos que es el coulombio, ¿no? En honor a Charles Coulomb, ¿no es cierto?,
como dice, como dicen por ahí, tomó la ley de Newton 100 años, casi un siglo después, ¿no? Pues Newton formuló su ley de la gravitación universal en el 1682, 81, por ahí, no recuerdo muy bien, ustedes me pueden corregir, y este señor Charles Coulomb, un siglo después, en el 1777, ¿no es cierto?, casi un siglo después, formuló su famosa ley de la ley de Coulomb, ¿no? Que te permite describir lo mismo que describía Isaac Newton, pero con partículas cargadas, ¿no? Solo que aquí aparecía una fuerza de atracción, como la planteó Newton, pero también una fuerza de repulsión que va a depender del signo de la carga. Y en honor a este señor, ¿no es cierto?, se le dio a la carga eléctrica la unidad del coulombio, ¿no? En el sistema internacional. ¿Ya? Entonces la carga eléctrica que se mueve a través de la sección transversal de un material conductor es positiva y negativa, ¿no? Hay carga eléctrica positiva y negativa. Y recuerden que por las fuerzas de atracción y de repulsión, la carga eléctrica está moviéndose en todas direcciones, ¿no? Entonces, claro, el efecto, si queremos entender el efecto físico que hay acá, ¿no es cierto?, es que se trata de alinear, se trata de que vaya más o menos en una dirección lineal uniforme, ¿no? Pero debido, vuelvo y les digo, ¿no? Les reitero, como hay carga positiva y carga negativa, entonces, claro, hay fuerzas de atracción que hace que también la carga eléctrica, por lo general, la negativa, que recuerden que la carga negativa es la más susceptible a ser excitada bajo condiciones externas, está así como moviéndose en zigzag, ¿no? Golpeando las paredes, moviéndose a través de toda la red que hay en el interior de este material conductor, ¿no? Muy bien. Y T sabemos que es la variable tiempo, ¿no? ¿Ya? El tiempo. En segundos. ¿Ya? Entonces, claro, de aquí viene la famosa unidad de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, ¿no es cierto?, es coulombio por unidad de tiempo. Y eso me define la famosa unidad que utilizamos todos, que es el ampere, ¿no? Que yo la denoto con una A. Hay gente que coloca una A, una M y una P. AMP, ampere, como usted quiera, ¿no? Esa es decisión de cada quien, como cada quien se sienta cómodo. Entonces, ¿qué es un ampere? Un ampere de corriente eléctrica es la carga de un coulombio que se mueve a través de la sección transversal de un material conductor en un segundo, ¿no? Esto es rápido. Cuando ustedes prenden la luz de su pieza, ¿no es cierto?, ustedes ven que la luz se enciende de inmediato, porque la carga eléctrica fluye a través de los cables de forma, es inmediata, ¿no? Más rápido que un pestañear. Aunado a eso, la cantidad de carga eléctrica que ya posee el material interno en la ampolleta, en este caso. Hablando, por ejemplo, de las ampolletas anteriores de filamento, ¿no? Por ejemplo. Ya entonces, un un ampere, es la cantidad de carga de un coulombio que fluye a través de la sección transversal de un material conductor en un segundo, ¿no? Entonces, si la carga que se mueve a través de la sección transversal es constante, usted puede utilizar esta ecuación para calcular la corriente eléctrica, ¿ya? En un instante determinado. Recuerde que el tiempo para los cálculos siempre tiene que estar en segundos, no se les olvide eso. El tiempo, por lo general, a veces en los ejercicios aparecen en minutos, ¿no es cierto? Entonces hay que transformarlo a segundos, ¿ya? Entonces, si usted quiere calcular la corriente a través de la sección transversal de un material conductor cuya carga eléctrica se mantiene constante en todo el trayecto, en un instante determinado, puede utilizar esta ecuación. Ahora, dependiendo del conocimiento matemático en el cual esté sumergido, ¿no es cierto?, en su asignatura, o sea, una asignatura avanzada con matemática avanzada. Entonces, si la carga varía en el tiempo, por ejemplo, ¿no?, si la carga es una ecuación matemática que depende de la variable tiempo, entonces ahí tiene que plantear una ecuación de la corriente cuya solución va a ser la derivada de la carga en función del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos con dos ejemplos bien sencillos, ¿no? Vamos a seguir por acá. Vamos a borrar por aquí, ¿no? Ok, vamos a borrar acá entonces para que ustedes vean
un ejemplo muy sencillo, ¿no? Ok. Entonces, como les decía, eso va a depender del nivel matemático en el cual esté usted sumergido en su carrera, ¿no? Pero como les digo, los cursos iniciales de electricidad, ¿no es cierto?, la enseñanza media en el liceo, en un curso introductorio a los circuitos, cuando uno inicia una carrera universitaria, siempre se aborda la corriente eléctrica con esta ecuación, asumiendo, trabajando con la condición de que la carga eléctrica se mantiene constante. Pero cuando la carga varía, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Para que aprendan a diferenciar. La idea es que ustedes aprendan a diferenciar cómo abordar el ejercicio. Para eso es la concepción teórica, ¿no? Por eso es que voy a hacer por lo menos una o dos clases de lo que es marco teórico, para que ustedes después vean, como les dije al inicio, les va a ser de mucha ayuda para resolver sus ejercicios de las guías que les den sus distintos maestros, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, muy sencillo, miren. Si yo tengo un material conductor, digamos, un material conductor de largo, digamos, 50 centímetros, ¿no? Tiene un largo de 50 centímetros. Y le hago circular una carga eléctrica Q, ¿no es cierto?, de, digamos, 120 coulombios, ¿no es cierto?, en un instante de 5 minutos, ¿no? Entonces, fíjense, no voy a escribir el enunciado completo, ¿no? Pero como esto usted lo puede anotar después cualquier cosa, se puede hacer sus anotaciones. Entonces, fíjese que tengo un material conductor de sección transversal, digamos un material conductor cilíndrico, ¿no? Y así asumimos que la sección transversal es un círculo, ¿no? Y entonces el área de la sección transversal, ¿cuál va a ser? Va a ser pi por r cuadrado. Esto no lo vamos a utilizar ahora, no se me confundan. Esto no lo vamos a utilizar ahora, pero más adelante ya ustedes se van a acordar de esto de estos anuncios que estoy haciendo acá. Muy bien, entonces yo quiero saber qué cantidad de corriente hay en ese material conductor, ¿no es cierto?, cuando han transcurrido 5 minutos y pasan 120 coulombios. Se dan, fíjense aquí, esto es algo muy simple, ¿no? Este es lo más sencillo para empezar. Fíjese que me están diciendo que la carga eléctrica es de 120 coulombios en un instante de 5 minutos. Es decir, que durante esos 5 minutos la carga eléctrica se mantuvo constante y su valor fue de 120 coulombios. Pues entonces, ¿cuánto es la corriente? La corriente entonces va a ser igual a ¿cuánto? Y va a ser igual a la carga eléctrica, que son los 120 coulombios dividido en el tiempo, pero el tiempo tengo que transformarlo a segundo, ¿no? Entonces, claro, si en un minuto, ¿no?, una pequeña regla de 3, si en un minuto tenemos 60 segundos, entonces en 5 minutos, ¿cuántos segundos tendremos? ¿No? Entonces, pequeño cálculo hacemos acá, 50 por 60, pueden hacerlo mentalmente o con su calculadora, para que vayan como ustedes quieran, ¿no es cierto? Entonces 5 minutos, me queda que va a ser 5 minutos por 60 segundos dividido en un minuto, minutos con minutos se va, y estos son 300 segundos, ¿no? 5 por 6, 30, y le agrego un 0, son 300, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la cantidad de corriente? Sería 120 coulombios partido 300. ¿Y eso cuánto nos daría? Eso nos daría una corriente de 120, si ustedes lo realizan en su calculadora, ¿no es cierto? Va a ser igual a 2 quintos, si lo quieren dejar así, o lo pueden plantear en forma de fracción, a 0.4, no se olviden nunca de las unidades. Algo muy común ver hoy en día en los estudiantes es que omiten siempre la unidad, y recuerde que las unidades son importantes. Eso es un hábito que se tiene que ir adquiriendo a partir de estas asignaturas que son básicas, pero que a la larga nos van a permitir presentar siempre trabajos de forma ordenada. ¿A qué voy con esto? Y aquí yo siempre voy a estar hablando de estas cosas para no estar haciendo ejercicio.
sino también dándole tips que les puedan ir ayudando a ustedes en su carrera. ¿Por qué las unidades son importantes? Porque el día de mañana, si usted es un estudiante de ingeniería o de tecnología, anyway, no importa, usted presenta un proyecto eléctrico, si usted está en un área, en una asignatura de proyecto eléctrico, y usted presenta cálculos y no coloca unidades, el que te lee se confunde, el que te lee, ¿no es cierto?, va a decir, oye, ¿qué es esto? ¿Dónde están las unidades? Hay que tener un orden. Y eso se refleja después cuando estamos trabajando. Porque si usted el día de mañana es proyectista, trabaja en la Contru, haciendo proyectos, haciendo planos, qué sé yo, usted cuando presente una memoria explicativa de un proyecto para ganarse el proyecto, ¿no es cierto?, usted tiene que tener un orden. Usted tiene que llevar cierto orden, cierta redacción, cierta estética de su proyecto. Entonces usted dice, la corriente que circula por el conductor principal para la vivienda tal es de 5, es de 12, cualquier número, pero 12 ¿qué? El que le va a decir ¿qué es esto? Claro, quizá el que le dice 12, claro, el día hablando de corriente, pero eso habla mucho de nosotros como personas cuando uno tiene ese orden. Entonces no se olviden nunca de las unidades, ¿no? Entonces aquí sería 2.5 amperes, que es lo mismo que 0.4 amperes. ¿Se da cuenta que es una solución muy sencilla? ¿Qué quiero que entienda con esto? Que si usted está en una situación de un ejercicio donde la carga eléctrica, ¿no? Porque esto después la vamos a ir agregando más cositas a medida que vayamos avanzando con más conceptos, ¿no? Si usted está trabajando con un conductor, le reitero, cuyo flujo de carga es constante, en un instante determinado basta con que aplique la ecuación Q partido T. Me vengo para acá, esta que está acá, ¿no? Pero no nada más puedo calcular la corriente, puedo calcular la Q. Ah, ¿cómo es ese caso? Bueno, vamos a hacer para que ustedes vean, ¿no? Para que ustedes vean, vamos a borrar acá. O vamos a utilizar este espacio acá abajo que tenemos, ¿no? Vamos a utilizar este espacio acá. Entonces, supongamos que ahora yo tengo un material conductor que digamos de longitud 60 centímetros, por ejemplo, ¿no? Y que tiene un área transversal circular, ¿no es cierto?, pi r cuadrado, y supongamos que por ese material conductor circula una corriente aproximada de, digamos, 25 miliamperes, ¿no es cierto?, en un instante de 4.7 minutos. ¿Ya? Entonces ahora vean la situación, ¿no? Me están diciendo que por un material conductor de largo 60 centímetros y de sección transversal circular, circula una corriente eléctrica de 25 miliamperes en 4.7 minutos. Entonces, ¿cuál será la carga que circula por ese material conductor? ¿Cuál será la carga que circula por ese material conductor? Bueno, entonces aquí tenemos que hacer un simple despeje, ¿no? I es igual a U dividido T o partido T. Puede ser esta I o esta I, no importa, no se me confundan, es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿por qué utilizo esta ecuación? Y es aquí donde hay que aprender a razonar, a pensar el ejercicio para hacerlo bien, algo tan sencillo como esto, pero a veces si no tenemos claros los conceptos, nos puede jugar un mal momento en alguna evaluación, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizo esta? Porque, bueno, me están diciendo que la carga es de 25 miliamperes en 4.7 minutos. Por lo tanto, la carga es constante, la corriente, perdón, quiero decir, disculpen, la corriente, ¿no? La corriente es de 25 miliamperes en 4.7 minutos. Por lo tanto, si la corriente se mantiene constante en este instante de tiempo, entonces la ecuación a utilizar tiene que ser esta, la carga tiene que ser constante. ¿Y por qué? Ah, porque matemáticamente hablando, dense cuenta que esta ecuación me dice que la corriente es directamente proporcional con la carga. Si la corriente es constante, la carga lo será. Si la carga es constante, la corriente lo será también. Por lo tanto, Q es igual a I por T. Por lo tanto, ¿no es cierto? Voy a seguir por acá. Voy a permitirme borrar esto, ¿no? Muy bien. Espero que no se me estén durmiendo. Si se cansan, si se les cierran los ojitos, paren el video, se estiran, tomen agüita y siguen viendo el video.
Muy bien. Entonces, la Q va a ser igual a ¿qué cantidad de carga? Bueno, aquí lo que voy a averiguar es qué cantidad de coulombios está fluyendo por toda esa sección transversal de ese material conductor en 4.7 minutos. Eso es lo que voy a averiguar aquí. Es decir, voy a averiguar la cantidad de coulombios. Por lo tanto, si ustedes quieren saber cómo se hace el análisis de dimensiones, bueno, recuerden que la corriente es coulombio partido segundo, como definimos la corriente, ¿no? La cantidad de carga por unidad de tiempo. Por el tiempo que tiene que estar en segundos, segundos con segundos se cancelan y me queda coulombio. Vamos a hacer la operación. Bueno, estos 4.7 minutos hay que transformarlos a segundos. Bueno, ya hacemos la regla de 3, ¿no? Si un minuto equivale a 60 segundos, por lo tanto 4.7 minutos equivaldrán a tantos segundos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántos segundos hay? Bueno, esto por esto dividido esto, se van los minutos y me queda segundo, ¿no? 4.7 por 60 son 282 segundos. Por lo tanto, la carga va a ser igual a la corriente, que son 25 miliamperes, fíjense, aquí, para que, como les decía hace rato, si no estamos claros con la parte matemática, este tipo de ejercicios nos pueden jugar un mal momento en alguna evaluación, ¿ya? Si la carga, para que esté en coulombio, para que la carga, perdón, tenga que dar coulombio, ¿no es cierto? La corriente tiene que estar, ¿no es cierto? Tiene que estar en amperios. Y aquí la corriente está en miliamperes, por lo tanto hay que transformarla a amperios, ¿no es cierto? Y recordemos que mili, ¿no es cierto? Un miliamper equivale a 10, ¿no es cierto? A la menos 3 amperes. Recuerde que miliamper es una unidad menor que amper, ¿no es cierto? Por lo tanto, un miliamper equivale a 10 a la menos 3 amperes, ¿no es cierto? Un microamper, estas tablitas son muy útiles, un microamper equivale a 10 a la menos 6 amperes. Un nanoamper, ¿no es cierto?, equivale a 10 a la menos 9 amperes. Y así usted puede seguir hacia abajo, más unidades pequeñas de corriente. Y hacia arriba, después viene kiloamper, mega, ¿no es cierto? Pero recordemos que lo que es corriente eléctrica, por lo general se acostumbra a trabajar en amper, milio, micro, cuando ya es el área de electrónica, por supuesto, ¿no? Amplificadores, circuitos digitales, ¿no? Entonces, yo voy a ubicarme acá. Entonces, si esto es así, vamos a borrar acá. Entonces 25 miliamperes, ¿ya? 25, déjenme acá, 25 miliamperes, ¿no es cierto? Serán X, es decir, esto por esto dividido esto para que me quede en amperes. Entonces me queda 25 miliamperes con miliamperes, por supuesto, se cancela por esto, por 10 elevado a la menos 3. Ahora sí lo tengo en amperes por el tiempo en segundos, que son 282 segundos. Y así yo voy a asegurar que la carga me dé en coulombios para tener el resultado bueno, ¿no? Para tener el resultado correcto, ¿no? Entonces la carga, ¿no es cierto? Vean todos los conceptos que hemos abordado acá y lo importante que es la parte teórica antes de empezar a hacer circuitos, ¿no? Muy bien, entonces sería 25, si lo hacemos con nuestra calculadora, 25 por 10 elevado a la menos 3 por 282, eso es igual a 7,05, que como ya hicimos el análisis dimensional, y esto está en amperes, y esto está en segundo, 7,05 coulombios. ¿Ven? ¿Ven de esta simple ecuación cómo uno puede ir haciendo variantes? Puedo calcular el tiempo también, me pueden decir por un material conductor, por ejemplo, ¿no? No lo voy a copiar, pero para dejarles la idea y ustedes la piensen un poquito, ¿no? Ustedes se pongan a pensar y vean que son simples despejes, ¿no?
me pueden decir, por un material conductor pasa una carga a través de su sección transversal de 580 coulombs y se produce una corriente de 15 miliamperios. ¿Qué tiempo tardó la corriente para desplazar, la carga eléctrica, perdón, para desplazarse de un punto a otro? ¿No? ¿Qué tiempo tardó la corriente para desplazarse de un punto a otro? Entonces, como me están planteando una situación donde la carga y la corriente son constantes, por lo tanto, siempre I va a ser igual a Q partido T, ¿no es cierto? Entonces, como la carga y la corriente son constantes, me están diciendo qué tiempo se demora la carga en ir de un punto a otro, entonces el tiempo va a ser igual a Q dividido I, dividido la corriente. ¿Se fijan? Las situaciones que podemos tener y lo importante de tener los conceptos básicos, ¿no es cierto?, bien claros, bien anclados en nuestra estructura cognitiva para poder abordar de manera correcta los ejercicios, ¿no? Y estos son ejercicios para empezar bien básicos, ¿no? Muy bien. Y por último, para finalizar esta primera parte, ¿no? Miren esta situación ahora. Vamos a borrar acá, ¿no? Vamos a borrar acá, ¿no es cierto? Y vean esta situación. Ojo, esta situación sí quizás va a depender, como les dije, del nivel de conocimientos matemáticos que usted tenga, pero espero les pueda servir a la mayoría, ¿no? Espero les pueda, incluso a todos, porque no los que estén viendo, los que se interesen y ver el video y así lo compartan, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un material conductor cuya carga varía en el tiempo, ¿no es cierto? Y digamos que la variación es algo tan sencillo como 4t² más 1 coulombios, ¿no? Es decir, no vamos a empezar 4t², es muy, vamos con una función lineal mejor, vamos mejor con una función lineal. 4t más 1, mejor así, ¿ya? Coulombios. Entonces vean que me dicen, a través de la sección material de un material conductor, ¿no es cierto?, la sección transversal de un material conductor, circula una corriente que varía en función del tiempo. Esas son las cosas que hay que tener. Por eso es que lo importante de leer el ejercicio antes de empezar a hacer cualquier cálculo. Leer primero el ejercicio, interpretarlo y así buscar las ecuaciones que sean las que vayan con la resolución del ejercicio, ¿no? Entonces, supongan, vuelvo y les repito, a través de la sección transversal de un material conductor, circula una corriente que varía en función del tiempo con la siguiente ecuación. U de t es igual a 4t más 1. Puede ser una cuadrática, puede ser una senoidal, puede ser una exponencial, en fin, ¿no? Pero vamos con algo sencillo. Entonces, determine la corriente como una variación del tiempo. ¿Se dan cuenta que ya me están diciendo que determine la corriente como una variación en el tiempo? Es decir, que al ser la corriente proporcional con la carga eléctrica, entonces si la carga eléctrica está variando en función del tiempo, pues la corriente también lo hará. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo va variando? Bueno, aquí entonces planteamos la ecuación que yo les había mencionado al inicio con las definiciones, ¿no? I de t va a ser igual a la variación de la carga en función del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la corriente va a aparecer dependiendo, ¿no? La solución de la corriente va a ser una ecuación que va a depender del tiempo. El tiempo en este caso se convierte en la variable independiente y la corriente se convierte en la variable dependiente. La corriente va a depender de la variación del tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que voy a obtener acá va a ser una ecuación en función del tiempo, que luego, si yo la quiero evaluar en un instante determinado, lo que hago es reemplazar la variable tiempo y veo qué valor tiene la corriente en ese instante nada más. Pero de aquí yo voy a obtener una ecuación general. Entonces, si derivamos, aplicando la técnica de derivada, me va a quedar que la corriente
como una función del tiempo, ¿no es cierto? Va a ser la derivada de 4t más 1, ¿ya? Y aplicando las técnicas de derivada, aquí es donde, bueno, va a depender, como les digo, del nivel de herramientas matemáticas que conozca, pero en todo caso son tablas que se consiguen técnicas de derivada, ¿no? Si aplicamos, les repito, las técnicas de derivada, esto es una constante y la derivada de una constante, esto se puede expresar así, miren. Esto se puede expresar como la derivada de 4t, ¿no? Vamos, déjenme borrar acá esa t para que se vea bien. Ahora sí, 4t, ¿no es cierto? Con respecto a t, más la derivada de la constante, que es 1 con respecto a t, ¿no? Y la derivada de una constante, aplicando las técnicas de derivada, vuelvo y la repito, es 0, ¿no? Y la derivada de 4t con respecto a t, esa es igual a, entonces seguimos por acá, la corriente como una función del tiempo va a ser igual a 4 más 0, es decir, 4 amperes. Fíjese que era lo que les quería decir, ¿no? Eso, ¿por qué dio así? Por la función que tenemos, ¿no? Recordemos que la derivada, yo tengo una función, por ejemplo, y igual x a la n, ¿no? Y la derivada de y con respecto a x, ¿no es cierto? Siempre va a ser n por x elevado a la n menos 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, como la t está elevado a la 1, entonces me queda así, ¿no? Vamos a escribirlo acá. Me queda la derivada de 4t con respecto a t, ¿no es cierto? T elevado a la 1, me queda 1 por 4, 4, por t elevado a la 1 menos 1, que es 0, y t elevado a la 0, ese es 1, me queda 4, ¿no? Esa es simplemente la explicación matemática, ¿no? Bastante general, ¿no? Muy bien, entonces, ¿eso por qué es así? Porque la función es una función lineal, esta es una línea recta, ¿no? Déjenme borrar esto para que sigamos con nuestro ejercicio. Esta es una función lineal, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando aplico las técnicas derivadas, me queda que para cualquier tiempo t, la corriente siempre va a ser 4 amperes. ¿Qué quiere decir? Que para esta función matemática de la carga, ¿no es cierto? La corriente, para esta, ¿no? No siempre va a ser así como les dije. Puede ser una función senoidal, puede ser una función exponencial, eso va a depender del tipo como esté planteado, del enunciado del ejercicio, del problema, ¿no? Entonces, para este caso, la corriente siempre va a ser 4 amperes, para cualquier instante de tiempo. Si ustedes le dicen en el ejercicio, para este mismo ejercicio, ¿cuánto es la corriente para un instante de t igual 2 segundos? ¿Ya? Bueno, va a ser siempre constante, la corriente va a ser 4 amperes, ¿no? Es decir, si yo hago aquí una gráfica de esto, en el tiempo, si esta es la corriente, perdón, el tiempo en el eje de las X, y acá la corriente en el eje de las Y, para cualquier valor de t acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para cualquier valor de tiempo en segundos acá, la corriente siempre va a ser, digamos, aquí está el 4, siempre va a ser 4, ¿no? Si lo hacemos con otro colorcito, aquí con una regla que yo siempre uso aquí a pulso más o menos, ¿no es cierto? Fíjense que graficando esto va a ser siempre algo así. Si yo hago la gráfica de esto, va a ser constante. La corriente siempre va a ser la misma en cualquier instante de tiempo. Eso por es que estoy así. Pero, por ejemplo, y con esto vamos cerrando esta primera clase, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ¿ya? Si este fuese el caso, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la siguiente expresión matemática. Supongamos que la carga ahora vale, digamos, 2t cuadrado más t menos 1. Entonces ya aquí, esto en Colombia, por supuesto, no nos olvidemos de ¿cuánto se llama? De las unidades, ¿no?
Entonces se fijan que aquí ya tengo una ecuación de segundo grado, ¿no? De orden 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando yo aplique las técnicas de derivada para encontrar la corriente, ¿no es cierto? Voy a tener que aplicar aquí, bueno, la reglita que les expliqué hace rato. Entonces va a aparecer ahora una función lineal. Es decir, si la carga ahora es una función cuadrática, entonces la corriente va a ser una función lineal. Si la carga es una función lineal, la corriente va a ser siempre constante. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? Matemáticamente hablando, desde el punto de vista matemático, ¿no? Si la corriente varía en el tiempo con una función lineal, la carga siempre va a... Perdón, repito, al revés, disculpen. Si la carga varía en el tiempo como una función lineal, como esta, por ejemplo, la corriente cuando derive siempre va a ser constante. Aquí lo vimos. Si la carga, en este caso ahora, varía en función del tiempo con esta función cuadrática, la corriente va a ser una línea recta. Cuando yo derive esto, me va a quedar una función lineal. Ahí se los dejo para que ustedes lo hagan. Y si lo grafican, ¿no? Si lo graficamos, si eso hacemos una gráfica de la corriente en función del tiempo, estoy seguro que les va a dar algo así. Les va a dar una línea recta, que va a tener una pendiente, ¿no es cierto? Les va a dar una línea recta cuando esta ecuación es una parábola. Y aquí tenemos una ecuación lineal de la carga y obtenemos una función constante de la corriente. ¿Ya? Si quieren saber lo contrario, miren, si quieren saber, y con esto vamos finalizando, si quieren saber la carga dada la corriente, es decir, por ejemplo, qué sé yo, vamos a hacerlo con otro color acá. Vamos a seguir con supongamos que la corriente vale 2T amperes. Y yo quiero saber la carga, es decir, la corriente varía en el tiempo. Entonces, si la corriente varía en el tiempo, esta es una línea recta, ¿no es cierto?, que vale 2T, algo así, ¿ya? Entonces, la carga también variará en el tiempo, ¿no? La carga tiene que variar en el tiempo y, por lo tanto, tengo que utilizar esta ecuación que está acá. Si ustedes van a utilizar esta ecuación, deben despejar de la siguiente manera. Me queda dQ, ¿no es cierto?, es igual a I por dt. Entonces, cuando yo despejo, yo aquí tengo, fíjense que lo que estoy despejando es un pequeño elemento diferencial de carga, un pedacito. Y yo quiero toda la carga en un instante determinado o para todo para toda expresión del tiempo, ¿no? Para todo valor de t. Entonces, aquí es donde se aplica la otra técnica que imagino, bueno, aquellos que tengan conocimientos avanzados en matemáticas los pueden resolver. Entonces, como la integral es el inverso de la derivada, entonces me queda que la carga, como una función del tiempo, si la corriente varía, como en este caso, va a ser igual a la integral de la corriente por el dt. Se coloca acá la función de corriente, que en este caso es ¿no? En este caso. E integramos. Integran y ahí tienen el valor de la carga. Puede ser una integral indefinida o puede ser una integral definida. Eso va a depender, como les dije, de los conceptos, los conceptos matemáticos, del nivel matemático que tenga cada quien. Muy bien. Esto por ahora. Espero les sirva este primer video introductorio. Si se dan cuenta, fue muy introductorio. Véanlo de por parte para que no se cansen. ¿No es cierto? Pueden ver un 20, 30 minutos, 25 minutos. Se levantan un rato, estiran los pies, toman agua y después siguen viendo el video, ¿no es cierto? Espero hagan sus anotaciones y espero sus comentarios aquí en la parte de comentarios de este video, ¿ya? La próxima parte vamos a seguir ahora con densidad de corriente eléctrica, ¿no es cierto? La definición de la densidad de la corriente eléctrica, ¿ya? Que se define, como habíamos dicho, ¿no? Como teníamos al principio en nuestros tópicos, ¿no? Se define, es un término muy utilizado sobre todo en teoría electromagnética, pero muy útil para estudiar, por ejemplo, los campos eléctricos en los cables, sobre todo en conductores, ¿no? Entonces, para la próxima clase, para el próximo video, ¿no es cierto?, vamos a empezar a hablar sobre la densidad de corriente eléctrica J, ya, densidad de corriente, ¿no? Es un término que se utiliza mucho, sobre todo en asignaturas como teoría electromagnética o magnetismo,
¿no es cierto? La resistencia, bueno, la resistencia, aquí en la resistencia, ¿ya? La resistencia eléctrica, vamos a hablar también, por supuesto, de la resistividad y la conductividad, por supuesto, ¿no es cierto? Para plantear una de las primeras leyes más básicas en lo que es los estudios de los circuitos y que nos van a servir para entender muchos fenómenos de asignaturas más avanzadas en sus cursos, en sus estudios de ya sea de ingeniería o de tecnología en electricidad, como es la famosa ley de Ohm, ¿no? Y vamos a empezar primero, esta primera parte va a ser, como les dije, bastante teórica, y después vamos a ir abordando ya lo que es solución de circuitos paralelos, series, y las distintas técnicas para resolver circuitos. Si te ha gustado este video, espero que lo compartas, dale like, ¿no es cierto? Y nos vemos en otra oportunidad.